Bueno, con el saludo para todos los senadores, las senadoras, los invitados del senador Benedetti y por supuesto al ministro. Me parece de la mayor importancia todo lo que se ha dicho aquí, tanto por parte del senador Benedetti como por parte de los invitados. Y obviamente, tema muy delicado. Ya aquí anteriormente se había realizado un debate en la Comisión Primera que tiene que ver con la actitud, sin lugar a dudas, por fuera de la ley, el comportamiento de quien fungiera hasta hace un tiempo como fiscal general de la Nación. Por eso, señor ministro, usted como ministro de Justicia debe entender que sí es una preocupación enorme que existe en inmensos sectores de la sociedad colombiana, porque en Colombia desafortunadamente tenemos ministerio y ministro de Justicia, pero no hay justicia. Estas denuncias gravísimas que hemos conocido en el día de hoy y que son el complemento, como ya señalé, de otro debate que se realizó aquí en el que queda demostrado el papel que ha venido jugando este señor para tratar de atacar y de acabar, de hacer cumplir los objetivos con los que llegó el actual gobierno, de hacer trizas el acuerdo de paz, y que no han cesado, porque debo decir que no se han limitado a estos montajes que ya son conocidos y que de alguna manera han trascendido en la opinión pública, puesto que como firmante del acuerdo de paz, como parte de la representación del partido que surgió de los acuerdos aquí en el Congreso de la República, también hemos sido víctimas de montajes, de persecución, de entrampamientos para tratar de sacarnos del escenario de la actividad política legal, tal como se ha venido denunciando a lo largo del día de hoy. Y me voy a referir a casos específicos, porque no es solamente en el proceso de construcción del acuerdo, incluso aún antes de que se firmara el acuerdo, que este señor ha tratado de entorpecerlo con sus intervenciones mientras fungió como fiscal general de la Nación, tratando de armar una serie de matrices que tenían que ver con una supuesta impunidad a partir de la Jurisdicción Especial para la Paz o la continuidad de la política de la mal llamada guerra contra las drogas a través de la fumigación y el desconocimiento de lo pactado en el punto 4 de los acuerdos, sino, como ya se mencionó aquí por parte del doctor Parra, abogado de la familia Mora Urrea, de armar un montaje judicial para tratar de desvirtuar el compromiso de quienes firmamos la paz en el proceso de entrega y registro de los bienes. De manera que, y restablecer, entre otras cosas, la extradición contra quienes firmamos la paz. De manera que es bastante significativo que se puedan ir conociendo, pero sobre todo que llegue el día en que tenga que responder ante la justicia el señor Néstor Humberto Martínez, porque los crímenes que ha cometido contra la paz del país, los crímenes que ha cometido tratando de impedir que se consolide un acuerdo de paz que busca ponerle fin a una confrontación de más de 50 años, no pueden quedar en la impunidad en este país. No guardamos absolutamente ninguna esperanza de que en esa comisión de acusaciones de la Cámara pueda suceder absolutamente algo con relación a estos delitos que se han cometido, y por eso consideramos que habrá que buscar otras alternativas como la justicia internacional, la jurisdicción internacional, pero de lo que sí estamos seguros es que no se puede jugar de esta manera con la paz de nuestro país. Bueno, a lo largo de los debates seguramente se han conocido, ya siendo este el segundo, todo el papel que jugó en el caso del entrampamiento de
que se hizo contra Santrich e Iván Márquez. Ya hicimos referencia al caso de Mercandrea y Supercundi. Sin lugar a dudas, también en el caso del fiscal Bermeo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que buscaba, entre otras cosas, involucrar a un senador de la oposición, el senador Iván Cepeda, pues también, si la justicia en Colombia funcionara, no tenemos duda de que se podría ilustrar la forma en que allí también se buscó hacer un entrampamiento para desvirtuar el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque sin lugar a dudas lo que hay detrás de todos estos montajes es impedir que a través de esta jurisdicción se llegue a conocer la verdad de lo que sucedió. He pedido aquí a la sala del apoyo técnico para más adelantico proyectar unos documentos que quiero poner en conocimiento del Senado de la República, de la Comisión Primera, del Ministro de Justicia y también, por supuesto, de la opinión pública. Decía que son muchos los casos que uno pudiera referir aquí en que este personaje ha jugado un papel nefasto. Está su posición frente al tema de las objeciones a la ley estatutaria, su oposición a las medidas cautelares que pedimos los integrantes del partido surgido de los acuerdos sobre los bienes, precisamente para que no sucediera lo que hoy en día ha sucedido, y es que el Estado, al no tomar esas medidas cautelares, no pudiera tener bajo su custodia los bienes reportados en el listado. Pero igualmente tenemos que señalar que, como ya señalaba, en un conocido debate que sucedió aquí en la Comisión Primera, y pido que me comiencen la proyección de las diapositivas, todos ustedes, estimados senadores, deben recordar cómo aquí en el mes de mayo del 2019, mientras discutíamos un proyecto que tenía que ver con el aumento de penas contra quienes incurrieran en los denominados delitos sexuales, fui increpado por uno de los senadores que hacen parte de la bancada del partido de gobierno, argumentando que yo debería declararme impedido por estar incurso en ese tipo de delitos. Debo recordar que ese día radicamos aquí en la Secretaría de la Comisión Primera una constancia de la Fiscalía General de la Nación en la cual quedaba claro que no tenía ningún tipo de denuncia por ese tipo de delitos. Casualmente, ustedes deben estar viendo allí en la pantalla en este momento una nota de prensa donde se informaba de ese debate. Pues bien, por favor, la siguiente diapositiva. Curiosamente y coincidente con ese debate, días atrás, 2 o 3 días atrás, había sido contactado aquí en los pasillos del Congreso de la República una persona integrante de mi esquema de seguridad y había requerido que me tenía una información muy importante y por lo tanto pedía que fuera escuchado. Inmediatamente consideramos que podía tratarse de uno de estos entrampamientos urdidos desde la Fiscalía y con la colaboración de bancadas del Congreso de la República y particularmente senadores y senadoras de esa bancada del Centro Democrático, y por lo tanto acudimos a la Fiscalía General, por favor la siguiente diapositiva, a poner la denuncia de esa extraña cita que se nos quería poner por parte de este personaje, y solicitamos la autorización de la Fiscalía en cabeza de la doctora Marta Mancera, quien preside la Unidad Especial de Investigación creada para investigar los delitos que de alguna manera atenten contra quienes firmamos el acuerdo de paz. La pusimos en conocimiento de esta entrevista y solicitamos el permiso para grabar esa entrevista y así lo hicimos,
efectivamente, como era nuestra sospecha a partir de esos debates que se estaban haciendo aquí en la Comisión Primera relacionada con ese tipo de delitos, la persona que acudió a la cita era un exguerrillero de las FARC que había desertado años atrás y que, no tengo dudas, está al servicio de los organismos de inteligencia y de la propia Fiscalía General de la Nación, dejando constancia así de que no íbamos a morder el anzuelo, porque lo que se buscaba era urdir un montaje en el cual quien les habla aparecía sobornando a esas personas que pertenecen a una corporación que ha venido siendo impulsada desde años atrás por un personaje que va a aparecer reiteradamente vinculado en estos montajes que se han hecho desde la Fiscalía, el pseudo periodista Ervin Hoyos. Entregamos esa grabación a la Fiscalía y posteriormente fuimos convocados a una reunión por parte de la doctora Mancera para aclarar algunas circunstancias de este personaje. Por favor, la otra diapositiva. Y debo recordar que ese día estábamos en una audiencia en el departamento del Cauca, acompañado por algunos de los senadores de la Comisión Primera que también hacen parte de esa Comisión de Paz, y tuve que ausentarme en medio de la audiencia en el departamento del Cauca, en la población de Santander de Quilichado, para atender esa entrevista con la doctora Marta Mancera. Mientras estábamos en esa reunión con la doctora Marta Mancera, se me informó por parte de ella que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez quería pasar a saludarme a su oficina. Efectivamente, allí llegó el señor Néstor Humberto Martínez, me saludó, tuvimos un intercambio muy rápido acerca de las objeciones que se discutían en este momento en el Congreso de la República, y me solicitó que consideráramos la posibilidad de abrir una especie de negociación sobre ese tema, a lo cual obviamente no accedimos, y la conversación realmente no trascendió más allá de esos temas, delante, entre otras cosas, de la doctora Marta Mancera, del fiscal encargado de llevar los casos sobre las denuncias que hemos puesto de posibles atentados contra nuestra integridad física, y de la asistente de prensa que me acompaña a mí en el trabajo aquí en el Senado de la República. Qué sorpresa me llevo cuando el día siguiente, después de la renuncia del señor Néstor Humberto Martínez, por favor la siguiente diapositiva, sale tal como lo ilustra ahí esta imagen que está en la pantalla, este señor a decir que en esa entrevista se me había citado para informarme de un posible atentado contra mi vida por parte de Iván Márquez, que acababa de anunciar recientemente su retorno al alzamiento armado. Esto lo digo porque efectivamente me sorprendió, y así lo expresé en ese momento a la prensa. Por favor, la siguiente diapositiva. No solamente mi extrañeza, porque faltaba a la verdad el fiscal Martínez, sino que realmente sentí temor de que ya esté en curso un plan para atentar contra mi vida, y que sencillamente lo que buscaba Néstor Humberto Martínez con estas declaraciones era encubrir a los verdaderos autores del atentado que posiblemente ya se fraguaba contra mi vida. Y por eso allí, como ven, dimos unas declaraciones de prensa advirtiendo esta situación. Pero para mayor sorpresa que se debe conocer es que luego de estas declaraciones mías recibí un oficio del fiscal que se supone debe estar siguiendo los procesos para garantizar la seguridad por denuncias que hemos puesto, y en ese oficio se me inquiere que por qué estoy polemizando públicamente con el exfiscal Martínez, lo que obligó a mí, la siguiente diapositiva, por favor, lo que me obligó a mí a enviar este oficio que están viendo en pantalla en este momento a la Fiscalía, diciéndole en ese momento al fiscal encargado, el doctor Fabio Espitia, y a la doctora Marta Mancera, que no entendía
por qué el fiscal que supuestamente ha sido asignado para que lleve las investigaciones por los riesgos de seguridad en contra mía, terminaba no solamente saliendo en defensa de las falsedades del fiscal Néstor Humberto Martínez, sino poniendo en ese oficio que me envió detalles que realmente lo que hacían era aumentar los riesgos en mi seguridad, por lo cual exigimos que fuera desvinculado de esas investigaciones que estábamos llevando. Se supone que la Fiscalía llevaba en ese momento en curso. Debo decir además que durante todos estos meses que han transcurrido, ya casi 2 años, de estas denuncias que hicimos y de este personaje que me fue enviado como provocador para tratar de inducirme a un supuesto soborno a las víctimas que se agrupan allí en esa corporación, no conocemos ningún resultado de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía General de la Nación en ese caso, como tampoco conocemos las denuncias que pusimos hace ya casi 4 años, cuando en desarrollo de la campaña electoral que adelantaba el recién creado partido surgido de los acuerdos, con pruebas suficientes y con indicios de los chats salidos desde el teléfono de este supuesto periodista Ervin Hoyos, no logran ningún avance en esa investigación. De todas las acciones de sabotaje, de agresiones en los que se produjeron incluso daños materiales y físicos. Terminó, senador Julián Gallo. Necesito, señor presidente, por lo menos 2 minutos. En 2 minutos para que concluya. Termino. Gracias. No avanzan, decía, esas investigaciones en la Fiscalía, por lo cual tenemos que decir claramente que, por supuesto, que Néstor Humberto Martínez ha jugado un papel nefasto a lo largo de todos estos meses para tratar de afectar el proceso de paz, pero que sigue siendo la Fiscalía, ese es nuestro convencimiento, desafortunadamente, una institución desde la cual no avanzan las investigaciones que como debieran avanzar para dar plena garantía a quienes hacemos parte de los partidos de oposición. Y termino con este hecho tan grave. Y pusimos otra denuncia en la Fiscalía General de la Nación, aportando incluso la identidad de una persona en proceso de desmovilización que trató de sobornar integrantes del esquema de nuestra seguridad para realizar un atentado contra nuestra integridad física. Oh, sorpresa, la información que tenemos hoy en día es que no solamente esa investigación no se inició, sino que la persona fue llamada sin ningún tipo, digamos, de procedimiento técnico de investigación, puesto en conocimiento de que estaba esa información en manos de la Fiscalía, y más bien la fiscal encargada de llevar esa investigación lo que hizo fue asesorar a la persona que habíamos denunciado para que contactara a un abogado y pusiera una denuncia en contra de que había pedido a la Fiscalía que iniciara esta investigación. De manera, señor ministro, que son hechos que nos llevan a nosotros a asegurar que sí es necesario que se abra un debate muy importante sobre el papel que juega en el marco del Poder Judicial esta entidad de la Fiscalía y, por supuesto, la responsabilidad de, en este caso, Néstor Humberto Martínez en todos estos montajes que hemos venido conociendo y denunciando en las últimas semanas y que, como dije, deben finalmente llevar a este personaje a que pague ante la justicia por sus delitos contra la paz del país. Gracias, presidente.